Vamos a comenzar este día con un tema fantástico que está efectivamente en Hechos capítulo 9. Y es la historia y la conversión de un hombre llamado Saulo, que luego cambiaría su nombre y se convertiría en el apóstol Pablo. Sin lugar a dudas, después de nuestro Señor Jesucristo, este hombre cobra un sentido y una razón de ser que gran parte del Nuevo Testamento fue pues prácticamente escrito por este hombre. Muchos de los libros, de las epístolas que leemos en el Nuevo Testamento, pues Dios usó a este hombre. Por lo tanto, es muy importante entender quién era este hombre. ¿Qué razón hubo para que este hombre cambiara, dejara de ser lo que era en un principio y se convirtiera en el apóstol? Antes, como Saulo de Tarso, era un perseguidor, ese hombre que perseguía la palabra de Dios, la cristiandad, toda expresión de fe, él precisamente la combatía. Vamos a ver entonces, en el capítulo 9 de Hechos, leamos el versículo 1 en adelante. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno de estos hombres, los metiera a la cárcel, los trajera presos. Este es Saulo de Tarso. Saulo de Tarso gozaba de muchos privilegios. Su economía, su realidad social era un nivel de verdad muy bueno. Se codeaba con la gente más importante de aquel entonces. Inclusive tuvo la capacidad de estudiar, de tener conocimientos. Era un hombre que vivía bien, que disfrutaba la vida, que tenía prácticamente su vida resuelta económicamente hablando. Y él tenía esa creencia de que todo lo que venía del Señor Jesús, de su palabra, pues él lo tenía que combatir. Y él ardía de ira y respiraba amenazas y muerte, y hacía todo lo que estuviese a su alcance para perseguir a los cristianos. Ese era Saulo de Tarso. Y es muy bueno saber, porque no sé si todos los que están escuchando este programa, pero yo sí digo que muchos de nosotros en un momento dado somos perseguidores. Tenemos una creencia más por tradición, más por influencia que por convicción. Y hay muchas personas que dicen creer en Dios, pero a la larga sus actos y sus hechos lo que hacen es perseguir la fe y el cristianismo como tal. Tal vez usted y yo en algún momento de nuestra vida fuimos eso, perseguidores. Y entonces estábamos allí, creyendo que estábamos haciendo lo correcto, convencido que esa manera de creer era la mejor, la adecuada. Pero adivine qué, viene el versículo 3 y leámoslo. Dice el versículo 3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayeron en tierra. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y en el versículo 3 vemos un punto interesante. Un Saulo que iba en dirección hacia Damasco con un objetivo claro: perseguir, encarcelar, acabar con el cristianismo. Pero a mí me encanta esta parte de estos versículos,
porque dice la Biblia que repentinamente le rodeó un resplandor del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor Jesús le sale al encuentro, lo derriba, lo lleva al piso. Y eso es lo que pasó en su vida o lo que puede estar pasando. Dios me sale al encuentro. Dios me sale al camino. Y me sale al camino para tumbarme. Y tumbarme significa estremecerme, hacerme entender, como sacudirme y decir: en ese camino que vas no es el indicado. Ese camino no es el correcto. En pocas palabras, la lección y la enseñanza es esa. El Señor se le aparece en el camino y lo tumba. Y llega un momento donde hay gente que está como tan embrutecida, como tan llena de odio, de rencor, de arrogancia, de creencias, muchas de ellas totalmente equivocadas. ¿Y sabe algo? Increíblemente, Dios me tumba. Porque usted y yo necesitamos ese sacudir del Señor. Necesitamos que el Señor nos sacuda con su presencia. Necesitamos que el Señor nos estremezca para entender que ese no es el camino, que ese camino por donde usted va no es el indicado. Y eso es lo hermoso, que está ahí Dios definitivamente para mostrarme el camino. Y muchas veces mostrarme el camino significa tumbarme, porque mis intenciones no son las mejores. ¿Cuáles eran las intenciones de Saulo? Hombre, llevaba cartas y a todo cristiano que encontraba en el camino lo encarcelaba, lo mandaba a la cárcel. ¿Cuántas veces vamos en una dirección, la dirección hacia Damasco, el camino hacia Damasco? Ese camino hacia Damasco es el camino perverso, es el camino del pecado, es el camino del ego, es el camino del yo, es el camino de la arrogancia, de la altivez, de la autosuficiencia. Ahí está ese Saulo de Tarso, lleno de soberbia, montado en su caballo, con cartas, con autoridad, con dinero, como un pavo real, moviendo todo su plumaje. Pero viene Dios y lo tumba. Y eso es lo que muchas veces debe de ocurrir en mi vida. Y no necesariamente aquel que no es cristiano. Hay muchos cristianos que van camino a Damasco. Tal vez usted ya es cristiano, tal vez usted ya ha recibido a Cristo, tal vez usted ya lee la Biblia, ya cree en el Señor. Pero créalo, hay muchos cristianos que siendo cristianos toman el camino a Damasco, el camino de la arrogancia, el camino de la autosuficiencia. Y hay muchos que van moviendo sus plumas, creyendo que son el último fósforo de la caja. Y viene Dios y me tumba. Y me enseña y me dice: ese no es el camino, esa no es mi voluntad, eso no es lo que quiero para ti. Y Dios me tumba como haciéndome entender: es que la última palabra la tengo yo. Yo soy el que determino hacia dónde va. ¿Usted quiere ir a Damasco? Pues para Damasco no va. Y son las cosas que Dios quiere hoy enseñarme. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y no ha entendido que muchos cristianos, con sus actos y con sus hechos, son perseguidores de la fe. Por un lado decimos creer en Dios, pero por otro lado nuestros actos, nuestras conductas, nuestras decisiones y el camino que tomamos es el de perseguidor. Es tiempo entonces de reaccionar, es tiempo entonces de cambiar. Y lo bueno y lo excelente es que Dios me sale al encuentro, Dios me sale al camino, atajándome, diciéndome: no es este el camino, no es correcto lo que estás haciendo.
Dios entonces está allí para hacerme entender que mi camino tiene que ser cambiado, que no puedo seguir en esa dirección. El versículo 5, este tercer punto dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy el que tú persigues. Y esa confrontación debe de doler, debe de ser doloroso, triste, porque vuelvo y digo, hay personas que no son conscientes que están persiguiendo al Señor Jesús, que con sus actos y sus hechos lo único que están es contradiciendo la fe que en un momento dado ellos dicen que creen. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. La pregunta es, ¿soy perseguidor? ¿A esta altura de la vida voy camino a Damasco? ¿Será que el Señor me tiene que derribar, me tiene que mandar al suelo? Porque muchas veces, y son cosas que uno tiene que analizar y preguntarse, pregúntese en este momento, ¿será que Dios me ha derribado? Y cuando Dios te derriba, pues uno cae en el suelo. Y cuando uno cae al suelo, cae de totazo. El totazo es duro. Y de repente, cuando Dios me tumba, cuando Dios me pone en esa condición, es para que yo entienda que separado de Dios nada puedo hacer. Y que Dios es el único que puede ordenar mis pasos. ¿Será que está usted en el camino a Damasco? Es bueno que hoy usted se confronte. Muchas veces usted y yo tenemos que decirnos la verdad. Y tal vez la verdad es que Dios te ha tumbado. Y me tumba no por mal, no porque Dios quiera que yo me quede en el suelo, no, yo me caigo. Pero la opción y el privilegio y la bendición de Dios es que Él me levanta, pero no en ese mismo camino, no, para mostrarme el camino, para enseñarme que no era correcto lo que estaba haciendo. Mire lo que dice el versículo 6. Temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ese es el cambio de actitud que Dios espera de nosotros. ¿Qué quieres que yo haga? Hoy más que nunca, usted y yo tenemos que acercarnos a Dios y entender qué es lo que el Señor quiere que yo haga, qué es lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros hagamos. Porque es muy importante entender esto. Estamos en una sociedad donde lo que reina es el yoísmo, el ego. Yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero... Y la gente siempre piensa de esa manera. Pero usted se ha preguntado si lo que está haciendo es el camino de Damasco o si lo que está haciendo es lo que Dios quiere que usted haga. ¿Cuántas veces las decisiones que tomamos no van ligado a lo que Dios quiere de nosotros? Y por eso es que Dios me tumba. Y por eso es que Dios me manda a morder el polvo. ¿Qué quiere que yo haga? Esa es la pregunta que todos los días yo tengo que hacerle al Señor Jesús. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Qué quieres, Señor? Que nosotros hoy tenemos que cambiar, reaccionar. Son cosas que usted y yo tenemos que preguntarnos. Porque créalo, muchas veces sin entenderlo, nos metemos a hacer cosas que no son la voluntad de Dios. La pregunta es, y esta mañana, qué bueno que usted hablara con Dios y le dijera, ¿qué quieres que yo haga? ¿Estoy haciendo lo que Dios me dice que haga? ¿Estoy tomando las decisiones correctas? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere que yo viva? Pregúntese. Y va a encontrarse que muchas de las decisiones que tomamos no van para nada de la mano de Dios. No es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que yo tome ese camino. Y sin embargo nosotros de una manera necia, arrogante, equivocada,
Vamos, como dice la misma escritura, como bestias, como mulos, en esa dirección. Y claro, Dios me tumba para hacerme entender que ese no es el camino. ¿Qué quieres que yo haga? La voluntad de Dios. Dios hoy le dice a usted que ese camino que de pronto usted está hoy trasegando no es el indicado. Y Dios está allí para hacerme conocer su voluntad, enseñarme. Y como dice por allá Isaías, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Y muchas veces yo estoy en caminos equivocados, en caminos perversos, en caminos que no tienen que ver nada con Dios. Más bien estoy distanciado de Él. Y ahí es donde Dios pues viene y me tumba. Entonces le dice Dios a Saulo, levántate y entra a la ciudad y te voy a decir qué debes de hacer. Óigalo bien. Y te voy a decir qué debes de hacer. Quiere que le diga una cosa, Dios tiene un plan para su vida. Y qué bueno que nosotros en esa intimidad, relación, que cada día desarrollamos más con Dios, descubramos qué es lo que Dios planea para su vida, qué es lo que Dios espera de nosotros, qué es lo que Dios en un momento dado quiere que nosotros hagamos. Esa es la gran pregunta. Levántate, entra en la ciudad y te voy a decir qué es lo que hay que hacer. Y créalo, se los digo en serio, es fantástico cuando uno descubre qué es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios quiere que hagamos. Es una pregunta muy, pero muy interesante y profunda. Es una conclusión a la cual hoy tengo que llegar. ¿Yo estoy haciendo mi voluntad o la voluntad de Dios? ¿Yo estoy siguiendo la instrucción de Dios o estoy simplemente dejándome llevar por la sociedad, por el momento, por las circunstancias, presionado por las personas que me rodean? ¿Hacia dónde voy? ¿Este es el camino a Damasco o este es el camino de Dios? Dios quiere decirme qué debo de hacer. Y créalo. Entonces mire lo que dice el versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco. Fascinante este versículo. Saulo decide obedecer. ¿Sí? Abre los ojos y está ciego. Y tienen que tomarle de la mano como niño chiquito a llevarlo a un determinado lugar. Muchos de nosotros no lo entendemos. Pero yo hoy quiero decirle algo, mire, lo primero que Dios quiere tratar en mi vida es la arrogancia, es el ego. Un hombre como este, un Saulo de Tarso, adinerado, que vivía una posición social muy alta, que se rodeaba con la clase alta, con la élite de aquel entonces. Un hombre estudiado, un hombre con credenciales, un hombre que gozaba de privilegios de aquella sociedad adinerada, en fin. Ahora, ciego y de la mano de otros que le tienen que conducir y que le tienen que llevar a donde él ni siquiera pensaba llegar o estar. Lo primero que Dios hace es tratar mi ego. Dios quiere, por eso es que lo tumba. Y Dios quiere, créalo, que tumbarme es necesario, bajarme de ese chirimoyo al cual me subí. Claro, Dios me tumba, porque Dios lo primero que trata es mi ego.
el yo. Porque la mayoría de nosotros, en vez de estar llenos de Dios, estamos llenos de nosotros mismos. Estamos llenos de arrogancia, de autosuficiencia. Y las decisiones, muchas de las decisiones que tomamos, van en dirección hacia el camino de Damasco, porque las tomamos basadas en el yo, en el ego, en nuestra autosuficiencia, siguiendo más esos indicadores humanos que la voz de Dios, que la revelación, que su palabra, que Dios. Y eso es lo que yo tengo que reaccionar, y eso es lo que yo tengo que cambiar en mi vida. Hoy más que nunca, lo que Dios quiere tratar es el ego. Lo que Dios quiere tratar es eso, que yo sea lo suficientemente humilde para dejarme guiar por Dios. Dios quiere tomarme de la mano, como cual niño chiquito. Déjese guiar, déjese llevar. Y uno encuentra en la Biblia eso, que los hombres de Dios simplemente se dejan llevar de la mano de Dios. Y los hombres que son autosuficientes y que toman el camino de Damasco, tarde que temprano son derribados, perecen. Hoy más que nunca el Señor me indica su camino. Claro que sí. El versículo 9 dice: en ese lugar donde fue llevado, estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Versículo 9. Ahí, en ese lugar. Entonces, mire lo que sucede. Dios le sale al encuentro. 1. 2. Dios lo tumba. 3. Lo confronta. ¿Por qué me persigues? ¿Está claro? 4. Le dice: yo te voy a enseñar qué es lo que debes hacer. 5. O sea, trata mi orgullo, trata mi ego. Me trata y me hace entender que yo no me mando solo. Que por mucho dinero, mucho apellido o muchas cosas que usted pueda hoy estar viviendo, yo tengo un Señor. El dueño de mi vida es Dios. Él es el que tiene la última palabra en mi vida. Él es el que determina hacia dónde voy y qué quiere que yo haga. ¿Qué quieres que yo haga? Eso es lo que yo tengo que buscar todos los días de mi vida. Y el último punto, que quiero tratar, estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. ¿Sabe yo qué creo? Aquí este Saulo de Tarso hizo el adiestramiento, el CF1, el CF2, el CF3. En 3 días el Señor lo llevó a un lugar oscuro, no veía, no comió, no bebió. ¿Qué hizo en esos 3 días? ¿Sabe qué pasó en esos 3 días? Dios vació, eliminando ese ego, esa arrogancia, esa autosuficiencia. En esos 3 días, este Saulo de Tarso murió y nació el Pablo. Nació el Pablo. En 3 días se eliminó esa arrogancia, ese hombre que caminaba hacia Damasco, que era perseguidor, que lo movía era su odio, su rencor. En esos 3 días, Dios lo vació de ese odio, de ese rencor, y lo llenó de amor, lo llenó de su palabra, lo llenó de su presencia, lo llenó de su unción. Eso fue lo que sucedió en esos 3 días. Capacitándole. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. El punto número 7. Miren lo que dice. Versículo 15. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel.
Este punto número 7 le llamo propósito. ¿Sabe qué? Dios tiene un propósito para su vida. ¿Usted sabe cuál es el propósito de Dios para su vida? Instrumento escogido me es este. ¿Qué es lo que Dios quiere con su vida? Y es algo que usted debe de descubrir. ¿Pero dónde lo descubre? En esos 3 días ahí encerrado en el adiestramiento, leyendo su palabra, dejándose guiar, dejándose enseñar. Y cuando yo descubro en la Biblia que Dios me escogió, que soy su instrumento, que Dios tiene un propósito para mi vida. ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida? Créalo. Hace mucho tiempo yo entendí que Dios quería que yo le sirviera, que Dios quería hacerme un misionero. Cerca de 30 años llevo sirviéndole a Dios. He pasado por más de 10 lugares distintos, algunos fuera del país, otros aquí mismo en Colombia. Y por donde yo he pasado, por donde Dios me ha mandado, lo único que he visto es misericordia, milagros, prodigios, señales, maravillas. Definitivamente, cuando usted se convierte en instrumento de Dios, déjese guiar. Por favor, no desprecie el privilegio de ser instrumento escogido por Dios. Déjese usar por Dios. En esta sociedad, donde reina la arrogancia, donde reina la altivez, donde el hombre está perdido, donde muchos están como Saulo de Tarso, envenenados de odio y yendo hacia Damasco para hacer daño, Dios quiere que usted y yo seamos instrumentos escogidos en sus manos. Importante. El punto número 8, versículo 7. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y este punto número 8 es trascendental dentro del trato de Dios para mi vida. Dios levanta un Ananías para mi vida. ¿Quién era Ananías? Ananías solo aparece aquí, de ahí para allá nunca se menciona más en la Biblia. Otro instrumento de Dios. Y el propósito de Ananías fue llegar a donde Saulo de Tarso, orar por él, ser el líder, ungirlo y llevarle sanidad, medicina y llenura de Dios. Este punto trata de eso. Ustedes y yo necesitamos siempre ese líder que ore por nosotros, que nos imponga las manos, que nos enseñe, que recibamos la vista, que recobremos el sentido, que recobremos la razón, que salgamos de ese camino equivocado que es el camino hacia Damasco y que dejemos que el Señor nos lleve en su dirección, en la guía de su Espíritu. Usted y yo necesitamos un líder. Usted y yo necesitamos esa persona que nos vaya guiando, que nos enseñe, que nos demarque el camino. Todos lo necesitamos. Y para eso uno necesita ser humilde y entender que ahí está esa persona puesta por Dios, que también tiene errores, que no es perfecta, que tal vez inclusive ni siquiera a usted le agrade. Tal vez a usted le gustaría tener un líder con determinadas características, esto y lo otro. No, ese es el líder que Dios le puso a usted. Así es sencillo. Y lo único que yo tengo que hacer es dejarme guiar. Y cuando usted se deja tratar por ese líder,
Cuando usted se deja tratar por ese líder, entonces viene el último punto, el punto número 9. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Porque cuando usted se deja tratar, cuando usted se deja guiar, entonces van a suceder los milagros. Se recobra la vista, se levanta, recobra el sentido, va en la dirección correcta. De eso se trata. Pero siempre, nunca se olvide de esto. El método de Dios son los hombres. Dios va a usar siempre a un ser humano, a un sacerdote, a un siervo, a un líder. ¿Para qué? Para recobrar la vista, para que caigan las escamas de mis ojos. Porque estamos ciegos, llenos de soberbia. Estamos enceguecidos en una sociedad que cada día está más desquiciada, en una sociedad cada día más perdida, más confundida. Y esas escamas tienen que caer. Hoy es necesario recobrar la vista, recobrar la visión, saber hacia dónde voy. Y el único que puede hacer eso es Dios. Y Dios siempre usa un Ananías. Es el momento entonces de que esas escamas caigan de mis ojos, de recobrar la visión, de recobrar el sentido, de que mi vida realmente se convierta en una vida de propósito, en una vida con sentido y con felicidad. Hoy le invito a que oremos. Señor, te doy gracias, pues tú eres bueno. Y usted que está aquí, simplemente preséntese ante Dios. Y tal vez, muchos de nosotros somos como aquel Saulo de Tarso, que va camino hacia Damasco, lleno de odio, lleno de rabia, en un perseguidor, porque eso es lo que son muchas personas, que no entienden el camino y el propósito de Dios, y que van en ese camino equivocado. Muchos van con ira, con rabia, con odio. Los mueve el ego. Y entonces Dios me sale al encuentro. Dios me sale al camino. Gracias, Señor, porque me saliste al encuentro, porque me tumbaste, porque me hiciste morder el polvo, porque me hiciste entender que ese camino no era el indicado, el correcto. Porque ese es el camino del ego, del yo, de la autosuficiencia. Hoy, Señor, tú me sales al encuentro para enseñarme el camino del amor, el camino de la fe, el camino del sentido, del propósito, de la felicidad. Dígale, Señor, aquí estoy. Quita las escamas de mis ojos. Necesito recobrar la vista, necesito recobrar el sentido. Mi vida no puede seguir así, de esa manera tan torpe como la he manejado, donde no prospero, donde no veo tu gracia, tu misericordia, donde me estrello todos los días, donde lo único que hay es confusión, discusión. No hay realización, no hay propósito, no hay sentido. Hoy más que nunca acerquémonos a Dios, porque Dios está ahí. Dios me ha salido al encuentro y Dios quiere que las escamas de mis ojos caigan y Dios quiere que mi vida cambie y Dios quiere convertirme en esa persona que tiene un propósito. Instrumento escogido me es este. Dios tiene un plan para mi vida, para su vida. Por lo tanto, es tiempo de reaccionar, es tiempo de cambiar, es tiempo de ser diferente, nuevo y mejor. Te oramos, Señor. En el nombre de Jesús, oramos.